Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y repite después de mí esto. Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, seguimos en esta serie llamada Teología Pop, donde estamos usando títulos de canciones populares para hablar de Dios, del cristianismo, de la Biblia y obviamente pues de teología, que es todo este estudio de lo eterno. La sesión de hoy, sesión número 9, tiene como título Uo, uo, con todos menos conmigo. Yo creo que todos nos sabemos la canción por eso, ¿verdad? Uo, uo. Ya lo demás no sé ni qué dice pues, pero igual... Sí, el muchacho el que la canta, el de Timbiriche, así se dice, ¿verdad? Timbiriche, che, ese, es que no es de mis tiempos. Era el uo, uo, el muchacho ese es el uo, uo. Bueno, con todos menos conmigo me ayuda este título para hablar del tema que quiero traerte hoy, que es elección, predestinación y propósito. Entonces, por eso se llama Con todos menos conmigo, para hablar de eso, de la elección divina, de la predestinación divina y de el propósito divino. O sea, hoy te voy a invitar a pensar, así que espero que sí, que estés despierto, que vengas listo para echar a andar la ardilla, que entiendo que los domingos en ocasiones la ardilla no quiere ni moverse, ¿verdad? Pero hoy quiero invitarte a eso. Hoy es una sesión para pensar juntos, ¿ok? Y para darle introducción a este tema de Con todos menos conmigo, que habla de estos tres situaciones de las que te comentaba hace un momento, quiero aclarar algo. Uno, Dios no hace acepción de personas para salvación, ¿ok? Dice la Biblia que de toda lengua y de toda nación están las personas que adoran y rinden culto a Cristo Jesús. Dios no tiene una nación favorita, o sea, a veces creemos que Israel es su nación favorita, pero no, Dios no tiene una nación favorita, un pueblo favorito o una lengua favorita. Dios no es racista, Dios no es sexista y Dios no es clasista, ¿ok? Dios salva o tiene la intención de salvar a todas las personas y obviamente te lo quiero leer. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que ¿quién? Si lo estás leyendo conmigo, ¿dónde andas? Sino que ¿quién? Todos vengan al arrepentimiento. Entonces, este es el deseo de Dios. Por eso te digo, Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos lo conozcan, que todos se arrepientan, que todos alcancen salvación. Él quiere que todos lo hagan. Pero aquí entra una pregunta clara para entender el tema de hoy. Si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué hay tantas personas que no lo son? ¿Sí? Si Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, ¿por qué la gran mayoría de los habitantes del mundo ni siquiera conocen el nombre de Jesús? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Si Dios es soberano, todopoderoso y todo lo que creemos de Él, ¿por qué si Él quiere salvar a todos no ocurre así? Sí, porque hay personas que son amadas, transformadas y enamoradas, y hay otras personas que blasfeman en contra de Dios. O sea, ¿qué es lo más importante dentro de la salvación? ¿El propósito de Dios, el plan de Dios o la voluntad del hombre y de la mujer? ¿Qué es lo determinante acá? Yo creo que es un tema muy complicado. Hay cosas que no vamos a entender de este lado de la eternidad, pero hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿sale? Hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo y creo que la conclusión nos va a ayudar mucho a entender el privilegio que tú y yo tenemos de estar cerca hoy de Dios. Y quiero hablarte de este tema en 3 puntos, van a aparecer en pantalla. Son 3 maneras en las que los cristianos de 500 años para acá hemos interpretado la salvación, ¿sí? Este pensamiento surge a través de la Reforma, principalmente por los héroes de la Reforma. Y de la primera manera, mira, cada una de ellas es una explicación y las conclusiones van a ser al final, ¿ok? En algunas cosas voy a asegurar algunas situaciones en las que
sabemos que hay complicación, pero quiero explicarlo. La primera de ellas es la salvación incondicional. Y este tipo de pensamiento viene de un héroe de la Reforma Protestante que se apellidaba Calvino, ¿sí? Y se le llama el calvinismo, así se le llama más o menos esta manera de pensar. Y habla de que Dios eligió anticipadamente a las personas. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Dios eligió a las personas. De hecho, hay una parte de la Biblia donde Dios le dice a un profeta: desde el vientre de tu madre te elegí, te santifiqué y te di por herencia a las naciones. Y creo que entendemos esto, que efectivamente Dios elige a las personas. Pero la explicación aquí se complica, porque Él dice lo siguiente: si Dios te eligió, hagas lo que hagas, vas a ser salvo. ¿Ok? Si Dios te eligió, no hay poder humano. Es más, aún si tú no quieres, ¿sí?, la salvación va a llegar, la gracia va a llegar. Si Dios te eligió, vas a ser salvo. Y la parte oscura de esta declaración es: si Dios no te eligió, no hay poder humano que te salve. ¿Ok? No hay oración, no hay iglesia, no hay religión, no hay nada que te salve si Dios no te eligió para salvación. Pero de aquí surge otra pregunta. Te digo, hacer preguntas es bueno. Bueno, ¿y cómo distinguimos a los elegidos de los no elegidos, Calvino? ¿Cómo los distinguimos? Y Calvino dice, claro, es obvio, ¿sí? ¿Cómo? Simple, dice: los elegidos pueden vivir sin pecar. Cuando fuiste elegido, no pecas. Y así dice la Biblia: el que es nacido de Dios ya no peca. Vámonos, familia. Hay que hacer otra iglesia, porque ya no peca. Pero dice, si no puedes dejar el pecado, si no puedes dejar la impureza, si no puedes dejar una vida de maldad, simple, no fuiste elegido. Porque las personas elegidas son capacitadas por el Espíritu Santo para vivir en santidad. Y por lo tanto, cuando Dios eligió a alguien, le dio todas las facultades para vivir en santidad. Y si no puedes, es que no fuiste elegido, tu destino es el infierno. ¡Listo! Juan Calvino, ¿ok? Ahora, esto se complica más. Porque acá, en la salvación incondicional, solamente la elección divina es lo que te salva. Juan Calvino explica que todos los seres humanos somos malvados en totalidad, que nadie tiene la capacidad de buscar a Dios, de entender a Dios, de correr a Dios, que si somos salvos solamente es por una decisión divina, que acá no entra la decisión de las personas. Juan Calvino también explica que la gracia de Dios es irresistible, o sea, es inevitable que a alguien elegido le llegue la salvación. O sea que cuando Dios llama a alguien elegido, la persona elegida va a responder sí o sí a ese llamado. Y ahora él también explica que la expiación o el sacrificio de Jesús es limitado. O sea que Jesús murió solo por los elegidos y no por los condenados, según esto. O sea, Dios eligió a unos para vida eterna y a otros no. Él explica también que la salvación no se pierde, pero en este sentido: si Dios te eligió, ya no pecas, y si Dios te eligió, permaneces en la fe, nunca vuelves atrás, sigues creyendo, no dejas el camino y te mantienes hasta el final creyendo y creciendo. ¿Ok? Yo creo que Juan Calvino vivía una utopía mental en este sentido, ¿verdad? Una utopía del cristianismo en muchos sentidos. Creo que en cierta parte tiene razón. Yo sí creo que Dios elige a las personas, pero creo que en esta parte de donde el elegido tal vez no puede fallar y todas estas situaciones, ahí sí me hace un poco de ruido. Porque acá en Adulam tenemos una frase: todos los hijos pródigos tienen un solo destino. ¿Cuál es? Volver a casa. Entonces, ¿cómo puede alguien que se fue volver? Si se va, es prueba de que nunca estuvo realmente. ¿Ok? Porque ese es el entendimiento. Si llegaste, la salvación la recibiste, la gracia, y volviste al pecado, quiere decir que nunca fuiste salvo. Y todavía hay partes de la Biblia donde dice que cuando alguien conoce la verdad y vuelve atrás, su estado postrero es peor que el primero. Y hay partes en la Biblia donde se explica esto. O sea, sí hay manera de que podemos interpretar la salvación de esta forma. Ahora,
Vamos a ponerle pausa a eso, ya lo expliqué, espero haya quedado claro. Y la otra explicación viene de la salvación, ¿qué? Perdón, quiero leer un verso, sí, un verso. Efesios 1 del 4 al 5 dice así: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿creemos en que Dios predestinó personas? Claro que sí. ¿Creemos que Dios las eligió con un propósito? Claro que sí. Y creemos que Dios nos eligió por una razón. ¿Cuál es? Porque Él quiso. Porque el verso termina diciendo, ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque le dio la gana. Exactamente. Él eligió personas porque Él quiso hacerlo, ¿sí? Y Él predestinó personas. Creo que en la explicación que te acabo de dar hay ciertas cosas que entendemos a estas alturas del cristianismo que no operan de esa manera. Pero creo que en gran manera también Calvino sí tenía razón. Ahora, la segunda manera de ver, si me pueden volver a poner los 3 puntos en pantalla, es salvación, ¿qué? Condicional. Y esta ideología viene de otro héroe de la Reforma protestante, y esta ideología habla acerca de los arminianos, ¿ok? El apellido de la persona era Arminio, ¿sí? Entonces, no le pongas así a tu hijo esos nombres, sí, por favor. No sabes la tortura que es tener un nombre raro en esta sociedad, ¿verdad? Y luego a la pastora Miss y a mí nos metieron en una bronca porque, ¿a nombre de quién pongo la cuenta? Gamaliel, ¿qué? ¿Qué? Y luego yo, bueno, Misraim, ¿qué? O sea, nos metieron en un tan fácil. Bueno, ya no voy a decir nada más. Todo bien. La salvación condicional, mira, es que sí, Dios elige personas, pero usando su omniconciencia, su omnisciencia, para tener un conocimiento previo y saber quiénes iban a responder sí a la salvación y quiénes no. ¿Sí? O sea, Dios eligió personas desde antes de la fundación del mundo, pero usando su omnisciencia, que Él todo lo conoce, ¿sí? Viendo el futuro y sabiendo quién iba a responder a la salvación, y eligió a esos. Arminio explica que Dios, sí, quiere salvar a todos, pero que la salvación depende de la voluntad humana, ¿ok? Que la salvación depende si la persona acepta la salvación o no, ¿sí? Que la salvación depende de nosotros. Y aquí, pues, él dice que todos somos buenos y malos. No como Calvino, que dice que todos somos totalmente malvados, que solamente Dios puede redimir el corazón. No, aquí somos buenos y malos, y que en esta situación podemos observar desde una parte buena y desde una parte mala a Dios y tomar una decisión, ¿sí? El sacrificio de Jesús acá es ilimitado, donde Jesús murió por todos, pero la salvación se hace efectiva cuando alguien voluntariamente cree en la salvación, ¿no? Y acá la salvación sí se pierde, porque puedes alejarte de Dios y perder la salvación. ¿Por qué? Porque depende de mí, depende de la voluntad del hombre, ¿ok? Depende de mi reacción a la gracia. Si tomo buenas decisiones, se mantiene la salvación. Si tomo malas decisiones, pierdo la salvación. Como si fuera un traje que Dios nos pusiera y nos quitara, ¿no? Te lo pongo, te lo quito, te lo pongo, te lo quito, te lo pongo. No la voy a cantar, pues, pero te lo pongo, te lo quito, ¿sí? O sea, voy bien en el camino y soy salvo, y luego peco y pierdo la salvación. Y aguas de que Cristo no venga mientras estoy acá. Entonces, me castigo unos 2, 3 días, me arrepiento y vuelvo a ser salvo. Entonces vuelvo a pecar, y es como una salvación que va y viene, ¿sí? Porque depende de mi voluntad o depende de las situaciones o las decisiones que yo tomo. Ahora, ¿cuál de las dos posturas es la correcta? Una solo depende de Dios, solo depende de la elección divina, y si Dios te eligió, te dio todo para hacer las cosas bien. Y el otro depende de esto: Dios sirve la mesa y depende de ti. Si quieres o no quieres, si te acercas o no te acercas, si aprovechas eso o no te aprovechas de eso, si echas mano de la salvación o no. Entonces, ¿cuál de las dos posturas es la correcta? Mira, saqué un extracto de un libro y me gusta, ¿no? Lo voy a poner en pantalla para que lo leamos juntos, y dice así: una postura, que es la salvación incondicional, resalta la gracia de Dios,
Y la otra, que es la salvación condicional, resalta la responsabilidad de nuestras decisiones. Ahora, creo que Dios nos permite ver ambas posturas para mantener un equilibrio, ¿sí? Para entender que sí, la intención de Dios es que todos sean salvos. La intención de Dios sí es que ninguno perezca, y Dios está usando todo su poder para salvar a todos. Pero que claro que las decisiones que nosotros tomamos influyen no en la voluntad de Dios de salvar, pero sí influyen en cómo esa salvación toca nuestra vida. ¿Ok? Si estás acá conmigo, ¿verdad? Mi decisión no influye y no cambia la voluntad de Dios. Porque a veces creemos que eso es lo que es afectado, pues, que Dios cambia de parecer. No, Dios no cambia de parecer. Pero lo que sí puede ocurrir es que podamos ser salvos y perder los beneficios de esa salvación por nuestra conducta. ¿Ok? Y yo te lo he dicho, nuestra conducta no afecta el favor de Dios. Nosotros corremos de Dios, ¿y qué hace Dios? Dios corre detrás de nosotros. ¿Sí? Nosotros cometemos errores, ¿y qué Dios hace? Dios nos levanta las veces que sean necesarias, una y otra vez. Ahora, hay una tercera forma de ver la salvación, que es, léelo fuerte conmigo, salvación universal. Fíjate, esta teología de la salvación universal es relativamente nueva, ¿ok? Yo creo que ha de tener unos 20 y tantos años, de los 2000 para acá. ¿Alguien puede? ¿Quién nació del 2000 para acá? A ver, levante la mano. ¿Quién nació del 2000? Ay, ¿sí? Jerry, no. A ver, ¿quién nació del 2000 para acá? Por favor, levante la mano. 1, 2. ¡Oh! ¡Wow! Un aplauso para ellos, por favor. ¡Wow! Yo no puedo creer que los que nacieron del 2000 para acá ya son mayores de edad. Oiga, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo nací en los 80s y no lo puedo creer. No sé si a ti te pasa lo mismo, ¿eh? No puedo creer que ya son mayores de edad. O sea, si nacieron 2001, 2002, ya tienen 22, 23 años. Es impresionante. Bueno, esa es la edad que tiene esta nueva manera de ver la salvación. Y aquí te va, es algo que promovemos constantemente en esta casa. Y es lo siguiente: en la salvación universal, Dios eligió a todas las personas para la vida eterna. Dios puso eternidad en todas las personas. Cada alma que ha pisado este planeta tiene eternidad, ¿ok? Dios no hizo almas para destruirlas. Dios hizo las almas para que fueran eternas y disfrutaran de la vida que Él quería darles. Ahora, acá la expiación es ilimitada, y no solo ilimitada, sino que es total. Eso significa que Jesús pagó el precio por todos, y no solo todas las personas, sino todo lo creado. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y esta palabra mundo en griego es cosmos. Y cosmos no es otra cosa que todo lo creado. De tal manera amó Dios al universo, ¿ok? Que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ojo con esto, y es aquí donde se pone buena la sesión. Espero lo hayamos entendido, Te dije, hoy te voy a poner a pensar. Pero aquí es donde se pone buena la sesión. Dios amó al mundo, pero eligió personas, porque el amor se hace real solo en las relaciones personales. ¿Ok? Porque mira, tú y yo podemos entender esta parte. Es fácil sentir compasión por una catástrofe mundial. ¿Sí? Ocurre alguna situación, alguna guerra, algo que nos afecte a nivel mundial, y todos reaccionamos bonito, ¿no? De que, ay, sí, hay que orar por fulano país, y cambiamos nuestra foto de Facebook o del Instagram y lo ponemos así con la bandera, ¿verdad? We are the world, we are the children. ¿Sí? Amamos al mundo. Pero ¿quién es el que nos saca de nuestras casillas? La gente que está cerca de nosotros. ¿Sí? Amar al mundo es sencillo, amar al prójimo es el desafío. ¿Ok? Amar al mundo en el sentido de el sistema. Es que no debería haber niños en la calle. Es que me quiebra el corazón las guerras. Es que ¿por qué debe haber hambre en el mundo? Y ay, sí. Pero cuando se trata de amar al prójimo, ay, Dios. Entonces sí, Dios salvó a todos a través de Cristo Jesús en la cruz. Todos fueron predestinados para
salvación. Pero en esa predestinación total, ¿sí? En ese amor total y en esa salvación total, Dios elige personas. Te lo voy a poner en pantalla, dice así, Juan 15:16, dice: ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes. Mira, estas palabras son de Jesús a sus discípulos. Mira, Dios amaba a las multitudes. Jesús amaba a las multitudes. ¿Estás seguro? Sí, claro. Les multiplicó el pan, hacía milagros entre ellos. Era impresionante. El amor de Jesús por las multitudes era tan intenso como el amor por sus discípulos. Pero aún así, de las multitudes sacó a 100 discípulos. De los 100 discípulos sacó a 12 apóstoles, y de los 12 apóstoles sacó 3 amigos, y de los 3 amigos sacó a un mejor amigo. Me encanta eso. ¿Sabes cómo estoy seguro de que Juan el apóstol era aquel que fue el mejor o el más cercano al corazón de Jesús? Porque fue el único de las multitudes, de los 100 discípulos, de los 12 apóstoles, de los 3 amigos y del que salió, fue el único que se identificó con esta frase: yo soy aquel a quien Dios ama. Fue el único de todos los 20,000 que seguían a Jesús que dijo, imagínate Juan, ¿nunca has visto ese meme de Barack Obama poniéndole una medalla a Barack Obama? ¿Has visto alguna vez ese meme de Barack Obama poniéndole una medalla a Barack Obama? ¿Sí? Haz de cuenta que es Juan escribiendo su propio evangelio, escribiendo de él mismo: Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Y cuando yo leía eso de Juan, el discípulo, yo dije, qué soberbio este vato. ¿Sí? El discípulo a quien Jesús amaba tiene cero soberbia. Juan descubrió la clave para estar cerca. Juan descubrió la clave, porque mira, hay gente, escucha, que se conforma con ser de las multitudes. Los milagros de Jesús, el pan, los peces, ¿sí? Las señales, los prodigios, y la gente se goza en eso. ¿Son amados? Sí, e intensamente amados. ¿Destinados para salvación? Claro que sí. Pero aún hay gente que de esas multitudes brinca al siguiente nivel de intimidad, que son los 100 discípulos. Aún de ahí brinca a un nivel no solo de intimidad, sino de responsabilidad, que son los 12 apóstoles. Y luego brinca a otro nivel, que son los amigos. Y luego podemos todos, escucha, la puerta está abierta para todos. Podemos todavía entrar a un mejor nivel de intimidad, donde podemos vivir convencidos de, es que yo sé que tanto Dios me ama. Cuando Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes, les estaba hablando precisamente a los discípulos. Y vuelvo al punto: Dios ama a todos, predestinó a todos, pero eligió personas para la relación y para su plan. Eso es indispensable entenderlo, ¿sí? Dios elige personas ¿para qué? ¿Me están poniendo atención ahí atrás? ¿Sí? Para 2 cosas, ¿qué es? Relación y su plan. Porque mira, te voy a explicar esto es maravilloso. Gracias a que Dios eligió a esos 12 locos, tú y yo estamos aquí hoy. Gracias a que esos 12 locos hicieron su parte dentro del plan y obedecieron, estamos aquí tú y yo. Entregaron su vida de manera violenta los 12. Fueron obedientes hasta la muerte, igual que su maestro, y gracias a ellos estamos tú y yo acá. ¿Dios los amó más a ellos que a los demás? No, los amó igual. ¿Pero por qué los eligió a ellos? Porque eran parte de su plan eterno, para que su plan se sostuviera en las generaciones, ¿sí? Para que la relación fuera efectiva en ellos y para que el plan se sostuviera en las generaciones. Ahora, creo que todos los que estamos acá creemos en un Dios soberano, todopoderoso, y en un Dios que es amor. ¿Lo crees? Sí, yo sí creo. Un Dios soberano, todopoderoso y que es un Dios de amor. Bueno, si Dios es eso que decimos, entonces la humanidad no puede ser un accidente, sino la humanidad es el plan perfecto de Dios. ¿Sí? Si Dios es todopoderoso, si es perfecto, si es amor, el plan de Dios en la humanidad también es perfecto. Porque si el plan de Dios no es perfecto y tú y yo lo podemos modificar a voluntad, entonces no es un plan perfecto.
Sí estás acá conmigo, ¿verdad? Porque leíamos al principio, Dios quiere salvar a todos. Y Dios tiene la intención de redimir a todos y alcanzar a todos y salvar a todos. Pero si tú y yo podemos afectar ese plan, entonces ese plan no es perfecto. Dios no es el Dios en el que creemos, no es soberano, y nosotros podemos influir de una manera negativa en ese plan. Y yo creo que no. Te voy a leer un verso. Este verso a mí me hace temblar, Viene en Isaías capítulo 46, del verso 9 al verso 10. Acuérdate, estoy hablando de elección, predestinación y propósito. Escucha esto con atención. Dice: yo soy Dios y no hay otro Dios. Mira, si un verso empieza así, necesitamos poner atención. ¿Sí? Si Dios empieza diciendo esto, quiere decir que viene algo importante. Y luego dice: y no hay semejante a mí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede decir eso de Él? Porque dice: yo anuncio el futuro desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y digo: mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. Qué bonito es esto. Yo creo que sería un caos, familia, si al mismo tiempo que Dios está ejecutando su plan, los 8 billones de personas que habitamos este planeta también estuviéramos ejecutando nuestros propios planes. ¿Sí o no sería un caos? Dios nos dio libre albedrío a todos y Él está ejecutando su plan. Y al mismo tiempo que Él ejecuta su plan, todos ejecutamos nuestros propios planes. Sería un caos, familia. Viviríamos dentro de un caos si todos nosotros hiciéramos lo que bien nos pareciera, o nuestra propia voluntad. Mira, ¿sabías que el 99% de las cosas que tienes o tu realidad no lo elegiste tú? O sea, creemos esta situación pues de, no, es que somos libres para elegir, ¿verdad? Y tenemos libre voluntad y libre albedrío. Mira, esto es fascinante porque tú no elegiste ni el día que naciste, ni el año, ni el lugar, ni el sexo con el que naciste, ni la raza, ni el aspecto, ¿sí? Ni el color de tu piel, ni el de tus ojos, si ibas a tener cabello o no, chino, ondulado, quebrado. No lo elegiste. No elegiste tu nombre, tu apellido, tu familia, tus padres, tus hermanos, tu país, tu estado, tu ciudad, tu idioma. No elegiste las escuelas donde estudiaste, los compañeros que tuviste. Y muchos psicólogos dicen que ni siquiera elegiste a tu pareja, que tu pareja es una proyección de tus necesidades infantiles. ¡Ay! Exacto. ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo? Que ni siquiera tu manera de pensar la elegiste tú. Yo te he enseñado mucho eso. La mente la heredamos. ¿De quién? De nuestros abuelos. Nuestra mente está constituida por miles de ancestros. Miles de ancestros. Mira, no me quiero meter en problemas hoy, pero el pastor Sammy no está acá, ¿verdad? El pastor Sammy, a mí me asusta la manera en la que come ese niño. A Sammy le preguntas: carnal, ¿tienes hambre? ¿Sabes cómo te contesta? Si a mí nunca se me quita. Es impresionante. La pastora Andrea le dice: ¿cuándo te llenas tú? Y Sammy come así desaforadamente. Y una vez nos pusimos a platicar de los por qué, el por qué Sammy comía así, ¿okay? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Y ya salió la pastora Miss con sus cosas psicológicas y muy profundas. Y ella dijo, porque Miss es especialista en trastornos alimentarios, o sea, esa es su especialidad como psicóloga. No comas delante de la paz. Bueno, ya. Y luego ya dijo Miss: el síndrome de atracón. Puro power. El síndrome de atracón tiene que ver con una expectativa de escasez futura. O sea, te atracas en un momento de comida porque tienes miedo de que te falte el día de mañana. ¿Sí? Esa es la raíz
de por qué alguien come desmedidamente. Bueno, esa es la explicación que dio la pastora Miss como diagnóstico del pastor Sammy. Y yo hice una mirada introspectiva y dije, oye, pero en mi casa nunca hubo escasez. Bendito sea Dios, y yo glorifico a mi Padre Celestial que en mi casa éramos 4 hijos y había 4 cereales. Cornflakes iba a decir, pero no, se llaman cereales. No, de hecho sí había 4 de así y 1 de cornflakes para mis papás porque era el que comían ellos. En mi casa siempre, gracias a Dios, hubo, y no solamente lo básico, hubo abundancia en mi casa. Entonces yo dije, oye, pero Samuel nunca tuvo la expectativa de una escasez futura. En mi casa siempre hubo comida, mis padres fueron súper responsables con eso. No, yo no recuerdo un día sin comer, al contrario, recuerdo abundancia en ese sentido. Y empezamos a analizar la situación y nos dimos cuenta de que Samuel, mi hermano, o tal vez nosotros como familia, estábamos repitiendo un patrón de conducta que habían tenido mis tíos. Porque mis tíos comen así, ¿ok? Comen como desesperados. No sé si alguna vez te ha tocado comer con alguien así, de que como si se fuera a acabar, como si alguien se la fuera a llevar el plato de comida, como si hubieran vivido en la cárcel toda su vida, así, ¿sí? Y me di cuenta de algo: mis tíos no habían tenido tal vez la bendición o la abundancia que nosotros disfrutamos, pero mi papá me cuenta que nunca hubo escasez, ¿ok? O sea, siempre había lo básico, pero siempre había, ¿ok? No vivieron, o ellos no se desarrollaron en un país donde literalmente pasaban días sin comer, que hay todavía situaciones en el mundo que sí se viven de esa forma, ¿ok? Ahora nos fuimos todavía más atrás, porque entonces nosotros imitamos una conducta de mis tíos, pero ¿por qué mis tíos vivieron de esa forma? Y descubrimos algo. Esta frase de Sammy, ¿por qué tú siempre tienes hambre? O esta frase de Sammy, ¿tienes hambre? Y que él responda, si a mí nunca se me quita, es una frase de mi abuela Blas. Mi abuela Blas, que es la mamá de mi papá, cuando le preguntábamos, mamá Blas, ¿tiene hambre? Y ella contestaba, a mí nunca se me quita. Escucha, y encontramos la raíz del por qué. Ella sí había vivido escasez. Ella sí había crecido en medio de la Revolución Mexicana. Ella sí había crecido en medio de un país donde no había que comer. Y cuando había que comer, ella tenía que acabarse todo y comer lo más que pudiera, porque literalmente en días no iba a tener que comer. Y ella aprendió esa conducta por algo real que pasaba en su entorno. Mis tíos la heredaron y nosotros lo imitamos. ¿Sabes por qué te explico todo esto? Porque gran parte de tus hábitos, cómo piensas, lo que haces, cómo percibes el mundo, cómo interpretas las cosas, no eres tú, alguien te enseñó a pensar así. Y hay veces que la circunstancia, no vivimos en un país de escasez y tenemos una conducta de escasez. ¿Sí? No vivimos en un país en medio de la guerra, pero percibimos emociones y sentimientos como si viviéramos en peligro de muerte todos los días. ¿Por qué te explico esto? Otra vez, porque gran parte de lo que tenemos, experimentamos y vivimos, familia, no lo elegimos nosotros. Y pudieras preguntarte, bueno, pastor, ¿y entonces de qué se trata el libre albedrío? ¿Para qué Dios nos dio libre albedrío? Si lo acabamos de leer, el propósito de Dios, ¿qué? A ver, prevalecerá. ¿El plan de Dios se va a hacer? ¿Sí o sí? ¿Para qué Dios nos dio libre albedrío entonces? Para tomar una sola decisión. ¿Cuál es? Unirte al plan o resistirte al plan. Porque es ahí donde está toda la clave de esto, familia. Y quiero concluir el mensaje de hoy hablándote de un profeta llamado Jonás, que me va a ayudar a entender mucho lo que quiero explicarte. Mira, Jonás, yo estoy seguro de algo. La Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, ¿ok? Si Dios pone su mirada en alguien, no la quita. No es de que, ay, fallaste, me voy a encontrar a otro. Dios no es así. Y yo lo compruebo en Jonás. Jonás es llamado por Dios porque era un profeta y Dios le dice, Jonás, ve a Nínive. Es más, le voy a pedir al piano que pase para que el cierre de la sesión de hoy esté dramático, ¿sale?
Dios le dice: Jonás, ve a Nínive, ¿ok? Quiero que le des una palabra a los ninivitas. Y Jonás dice: ay no, me caen muy gordos, dice. Son muy pesados, se creen mucho, ¿sí? Han de haber sido de... No dices. No, mijo. Y Jonás arbitrariamente y voluntariamente toma un barco a un lugar llamado Tarsis, que quedaba en el opuesto de Nínive. Y Dios ahí dijo: bueno, pues este amigo no quiso, pues voy a buscar a otro profeta. Dios no hizo eso. Dios persigue a Jonás, pero por la desobediencia de Jonás, el orgullo de Jonás, la arrogancia de Jonás, Jonás entra en una situación de tormenta en el barco. Y toda la tripulación dice: ¿qué está pasando? Y empiezan a tirar los víveres al mar. Empiezan a clamar cada uno a sus dioses. Y luego encuentran a Jonás en el camarote allá al final del barco, y van y lo despiertan. Le dicen: Jonás, levántate que perecemos. Y Jonás, el hipócrita de Jonás, se levanta y luego dice: clama a tu Dios. Y se pone a orar el vato. Se pone a orar así que: Diosito, por favor, sálvanos, ¿verdad? Un hipócrita Jonás, huyendo de la voluntad de Dios, pero orando. ¿Sí? ¿Sabes cómo descubren que Jonás era el culpable de la tormenta? Porque echaron suertes. Jonás nunca lo dijo. Jonás nunca dijo: estoy desobedeciendo a Dios, no me sirve de nada orar si estoy corriendo de su voluntad. Echaron suertes y descubrieron que Jonás era el causante de la tormenta. Y adivina qué hizo la tripulación: lo agarraron y lo echaron al agua. Instantáneamente la tormenta se calmó. Dice la Biblia que vino un gran pez, se tragó a Jonás. Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, y luego el gran pez lo vomitó en una playa cerca de Nínive. Y Jonás fue a Nínive a predicar. Entró a la ciudad y lleno de vómito de pez. Qué feo era eso. Empezó a decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Después Jonás sale de la ciudad a una montaña alta para observar cómo Dios destruía la ciudad. Mira nomás el corazón de Jonás. ¿Y sabes qué Dios hace? Dios cumple su plan y su propósito. ¿Cuál era? Redimir la ciudad. Nínive se arrepiente de sus pecados, Dios tiene misericordia de ellos, los perdona y no los destruye. Y adivina qué hizo Jonás: se enojó. ¿Para qué me mandas? Yo ya iba para otro lado y allá andas por mí. Vienes y me vomitas aquí, y aquí estoy, y ahora los voy a perdonar, no los voy a destruir. ¿Cómo? Sí, y ocurre una serie de tragedias alrededor de Jonás. Crece una calabacera para darle de comer, y luego la calabacera se seca y él se vuelve a enojar. Y la historia de Jonás queda inconclusa. Es muy raro el libro de Jonás, porque no hay una conclusión, no se sabe qué fue de Jonás. Pero ¿sabes para qué me sirve hoy esta conclusión de la historia de Jonás? Para entender algo. Primero, el plan de Dios se va a hacer sí o sí, pero nuestra decisión puede ser resistir el plan o abrazar el plan. ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Jonás realizó el propósito de Dios, pero desperdició su vida en la amargura. Familia, las cosas van a pasar como tengan que pasar, porque lo que se está cumpliendo en la tierra no es tu voluntad, ni mi voluntad, ni la voluntad de ningún reino de la tierra. Lo que se está haciendo en la tierra es solo y únicamente el plan eterno de Dios. Ya conocemos el final. ¿Sabes cuál es el final? El cielo ganó. En Apocalipsis es claro el final: el cielo ganó, el enemigo es derrotado, Cristo gobierna sobre la tierra, vivimos en una eternidad llena de paz. Ya conocemos el final. Ahora, ¿tú crees que si Dios escribió el plan eterno, no iba a escribir el tuyo? ¿Te sentaste a los 15 años a escribir tu plan? ¿Qué así? O sea, a los 25 voy a tener mi propia empresa. Cuéntame. Voy a tener mi propia casa y 2 más para rentar.
Voy a tener un carro para viajar y uno para la ciudad. Me voy a casar y voy a tener 2 hijos. Voy a tomar unas vacaciones internacionales al año. Cuéntame de tus planes. Te aseguro que en ese plan que hiciste a los 15 años no hay, no te voy a ofender con esto pues, pero hay muy poco ahora en tu vida de lo que escribiste cuando tenías 15. ¿Sabes por qué? Te lo voy a poner en pantalla porque quiero que nos quede claro. A Dios le interesa que estemos en su plan más que cumplir los nuestros. Tú y yo fuimos diseñados para su plan. Tú y yo fuimos elegidos para su plan. ¿Para qué Dios nos dio libre decisión? Simple, para resistir ese plan y amargarnos, o para decir: Dios, lo que venga, cuando venga, a la hora que quieras. De todas maneras la vida me va a sorprender. Sí, la vida no la puedes controlar ni la puedes medir. Queremos dominar las circunstancias y a las personas y no podemos. Mira, hay algo impresionante en todo esto, porque yo me doy cuenta de algo. Cuando Cristo vino, Él no cambió la circunstancia material del mundo. Después de que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo, ¿los romanos se fueron de Israel? ¿Dejó de haber pobreza y esclavitud en el mundo? ¿Dejó de haber malos gobiernos en el mundo? Cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿Jesús cambió la realidad material del mundo? No. Entonces, ¿a qué vino? Es que Él no vino a darnos una nueva vida material y a darnos el poder para cambiar las circunstancias. No, Él vino a darnos una nueva vida en nuestro hombre interior. ¿Qué te está diciendo Dios con esto? El plan va a ocurrir. Las circunstancias van a pasar como tengan que pasar. Sí, va a salir lo que tenga que salir. ¿Cuál es mi decisión? ¿Abrazo la vida como viene o me amargo porque la vida no es como yo la quería? ¿Por qué nací mexicano si me identifico como europeo? ¿Sí, verdad? Tenemos una sola decisión, familia: ver la vida con los lentes del amor o ver la vida con los lentes del miedo. La única realidad que puedes cambiar es la realidad de tu hombre interior. ¿Cómo vas a interpretar lo que pasa en la vida que no controlas tú? ¿Cómo vamos a interpretar las pruebas? ¿Con miedo o con amor? ¿Cómo vamos a interpretar lo que Dios ya escribió que tenía que pasar? ¿Con miedo o con amor? Mira, los papás saben de esto. El papá sabe qué alimento es el mejor para el hijo, pero el hijo puede interpretar ese alimento como un castigo o como una muestra de amor. Cuando nos pasa algo difícil, tú tienes la decisión de interpretar eso con miedo, como un castigo, o lo puedes interpretar como: ¿cómo me ama mi Padre Celestial? ¿Qué fue lo que distinguió a Juan de los miles que seguían a Jesús? Juan tenía una sola convicción: yo soy el discípulo amado. Yo soy el discípulo a quien Jesús ama. Y eso cambió todo para Juan. No solamente lo hizo distinguirse de las multitudes, lo hizo distinguirse de las personas más cercanas a Jesús. ¿Quieres distinguirte y abrazar el plan? Solamente tienes que saber eso: yo soy aquel a quien Dios ama, y por lo tanto lo que esté pasando en el mundo es una muestra del amor de Dios. Y lo que sea que hayas vivido hasta hoy, era parte del plan. ¿Por qué hay que enjugar lágrimas, sanar corazones y consolar vidas al final de la historia? Porque la vida va a doler. Pero ¿sabes qué? Me doy cuenta de algo: ha valido la pena lo que has vivido porque estás acá. Qué bueno que has vivido lo que has vivido porque estás acá hoy. La banda puede pasar, por favor. Te leo las 2 últimas frases. Dice: en la vida solo se tiene tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Si no puedes con todo lo que tienes que hacer, significa que estás tratando de hacer más de lo que Dios determinó que hicieras. Mira, ¿quieres recibir al final de tu historia esta frase de buen siervo fiel? ¿Quieres? Yo quiero presentarme de Cristo Jesús y que me diga: buen siervo fiel, Gamaliel, buen siervo fiel. Dios no te está pidiendo que hagas todo lo que puedas hacer. Dios te está pidiendo que hagas lo que Él te pidió que hicieras. Te puedes esforzar mucho y tener mucho y darle tu vida a algo para lo que no naciste.
naciste para la relación y naciste para el plan. ¿Quieres recibir en la eternidad un buen siervo fiel? Haz lo que Él te pidió que hicieras. No intentes de hacer más, porque la vida es muy pesada así. Solamente relación y plan. ¿Y sabes qué? Él va a añadir todo lo que necesites. La última frase de todas: si eres salvo es porque Dios decidió salvarte, no porque seas mejor que nadie o porque tengas un corazón más noble. Es solo porque Él así lo quiso. ¿Acaso no había alguien mejor que tú para elegir? ¡Auch! El amén, se hizo así el amén. ¿No habrá alguien mejor que tú allá afuera para servir y ejecutar el plan de Dios? Pues según tu perspectiva sí, pero según la perspectiva de Dios, tú eras el mejor para ejecutar su plan. Según la perspectiva de Dios, no había alguien mejor que tú para este tiempo. ¿Qué vamos a hacer, familia? Decirle sí al plan de Dios. Ya basta de resistirte. ¿Qué te está pasando en la vida? Déjalo ser. ¿Te está doliendo la vida? Déjala. Entre más resistas, más va a doler. Déjalo, suelta, perdona, olvida y sigue adelante. Dios está en control. Él está ejecutando su propio plan y Él no cambia de parecer. ¿Sí? Los amados de Dios aplaudimos hoy. Los amados de Dios aplaudimos hoy. Ponte de pie, iglesia.